Sí, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, por favor. Sí, entonces la vez pasada nos habíamos quedado estábamos resolviendo un ejercicio. Eh, sí, entonces el ejercicio decía que un barómetro de mercurio se conecta al costado de un tanque de agua casi lleno y la altura de la columna de mercurio es 15.5 pulgadas y el aire sobre el agua se mantiene a presión. La densidad del agua, nos dicen por ahí la densidad del agua también, que es de 62.3 libras masa por libra por pie cúbico. Y nos dice que la gravedad es estándar y la temperatura del agua y del mercurio 60 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión en el nivel que se fija el manómetro? En el punto B, o sea, ahí en el punto B que habíamos definido aquí es el punto donde se fija el manómetro. Y entonces ahí es donde necesitamos saber la presión en ese punto. Y también dice si el tanque se extiende 10 pies bajo este nivel, ¿cuál es la presión en este otro punto? Vamos a poner este punto E. Entonces también nos piden obtener la presión en el punto B y en el punto E, básicamente. Nos habíamos dicho que el manómetro se encuentra conectado y que sí, entonces ahí habíamos dicho que un extremo del manómetro se encuentra abierto a la atmósfera en el punto A y que debido a la presión el mercurio que se encuentra en el manómetro se desplaza de un lado para otro y por lo tanto hay una diferencia de niveles y esta diferencia en los niveles es la altura que se mide en el manómetro para determinar la presión en diferentes unidades. Una de las unidades que se utiliza es, por ejemplo, milímetros o pulgadas de mercurio, porque es la altura de la columna de mercurio que se mide en el manómetro. Y entonces aquí decíamos que estos puntos, punto C y punto D, tienen la misma presión porque se encuentran a la misma altura y conectados por un mismo fluido. Y eso, decíamos, se debe al principio de Pascal que nos dice que la presión se transmite a través del fluido en todas las direcciones. Una presión aplicada en un fluido estático se transmite uniformemente en todas las direcciones a través del fluido. Y entonces, como sabemos que esos dos puntos tienen la misma presión, podemos buscar una relación para obtener la presión en el punto B, en el punto B, que es la que nos piden.
Entonces, primero, como sabemos que la presión en el punto A es la presión atmosférica, la presión, podemos decir que la presión en el punto D, la presión en D es igual a presión en A es igual a la presión en A más la presión debido a la columna de mercurio que tenemos. En este caso es el peso específico del mercurio por la altura, la altura también. Y esa es entonces la presión en el punto D. Y decimos otra relación que podemos obtener es que la presión en el punto D es igual a la presión en el punto C. De ahí, ¿qué más podemos obtener ahora? Una relación para obtener la presión en el punto B. Entonces ahí podemos hacer algo parecido a la presión en el punto D para el punto C. Es decir, ahí podemos decir que la presión en el punto C es igual a la presión en el punto B más el peso específico del agua por la altura del agua. Es decir, ahí tenemos esa parte está llena de agua. Entonces, por eso ahí podemos ver en sí el tubo del manómetro es un tubo de vidrio transparente y se puede ver el nivel, la diferencia de niveles. Entonces ahí el agua, por ejemplo, está conectada ahí, ocupa la columna de 10 pulgadas, entonces esa es una relación entre la presión en el punto C y la presión en el punto B. Entonces la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto B más la la presión hidrostática debido al, la presión hidrostática debido a la columna de agua. Entonces ya tenemos ahí algunas relaciones que nos permitirían obtener la presión en B, que es la que buscamos. Pues de ahí podemos sustituir algunas de estas variables para obtener la presión en B. Como sabemos que la presión en C y la presión en D son iguales, entonces podemos decir que la presión en A más peso específico del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la presión en B más peso específico del agua por la altura del agua. De ahí entonces que podemos despejar el valor de la presión de B, quedaría en función de estas. La presión en A es igual a la presión atmosférica. Esta, como podemos ver, el tubo del manómetro de mercurio está abierto a la atmósfera, entonces la presión en A es igual a la presión, es igual a la presión atmosférica. Y de hecho, si estamos midiendo la presión manométrica, esta la podemos considerar como presión manométrica de cero, pero en sí esta es la presión atmosférica. Si tomamos en cuenta presión absoluta,
tomaríamos la presión atmosférica, pero como estamos midiendo una presión manométrica, que es la que se mide por encima de la presión atmosférica, entonces nuestra referencia es la presión atmosférica y la presión atmosférica tendría un valor de 0. La presión manométrica para la presión atmosférica sería 0. De ahí entonces decíamos, podemos despejar el valor de la presión en B y nos quedaría que sería peso específico del mercurio por la altura del mercurio menos la altura del agua por el peso específico del agua. Decíamos la otra presión podemos ponerla, pero decíamos aquí podemos nada más anotar que presión en A es igual a presión atmosférica y es igual a 0, cero presión manométrica. Entonces, de aquí podemos ver que podemos obtener el valor de la presión en B. Porque conocemos estos valores de las alturas y de los pesos específicos tanto del agua como del mercurio. Acerca del mercurio nada más nos dice que su temperatura es de 60, nada más nos dice que la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. No nos da el peso específico, pero con la temperatura podemos buscar en alguna tabla el valor del peso específico o de la densidad del mercurio a esa temperatura y poder utilizarlo. Entonces, aquí si buscamos por ahí en las tablas, podemos encontrar que la densidad, esa temperatura, el peso específico del mercurio es de 13.560, pero eso sería en kilogramos por metro cúbico. Bueno, lo podemos poner como su densidad relativa, es de densidad relativa es igual a 13.56, la densidad relativa. También es otro concepto que no recuerdo si lo mencionamos, pero se define como la densidad relativa es igual a la densidad de un fluido entre la densidad del agua. Entonces, en este caso es igual a la densidad del mercurio entre la densidad del agua. Entonces, lo que es la densidad relativa, si sabemos que la densidad relativa es de 13.56 y conocemos la densidad del agua,
Entonces podríamos obtener la densidad o el peso específico también del mercurio. Básicamente también esto nos diría que la densidad o también lo que es lo mismo que la relación de pesos específicos sería que eso nos lleva a que el peso específico del mercurio es igual a 13.56 veces el peso específico del agua. Entonces, como eso lo podemos realizar el valor de la multiplicación, ¿no? Conociendo este valor, o lo podemos trabajar así en la ecuación y después sustituir el valor. Entonces, nos quedaría aquí que la presión en B sería, podemos aquí sustituir los valores o así podemos sustituir los valores. Podemos decir que peso específico del mercurio es 13.56 veces. Entonces aquí también podemos decir que este valor se obtuvo de tablas. Y el peso específico 13.56 por el peso específico del agua que nos dan ahí, que es de 62.3. Y eso nos da en libras por pie cúbico. Aunque lo que nos mencionaron es lo que nos mencionaban era la densidad, pero y de ahí por la altura nada más que como está en pies, bueno, la altura que nos dan aquí es de 15.5 pulgadas, pero como la densidad o el peso específico están en, este, en libras por pie cúbico, entonces hay que convertirlo a pies, a pies. Entonces para ello podemos decir que tenemos por 15.5 pulgadas y luego multiplicamos por cuando es un pie, 12 pulgadas. Entonces, y de ahí hacemos menos la altura por el peso específico del agua, que también es 62.3. Ahí pudimos haberlo factorizado. 62.3 libras por pie cúbico. En este caso, la altura es de 10 pulgadas. Y utilizamos también el factor de conversión de un pie igual a 12 pulgadas.
Entonces ahí podremos obtener el valor de la presión en B. Entonces ahí cuánto daría el valor de la presión en el punto B. Profe, pero Me falta da, multiplicar la densidad por la gravedad, ¿no? Para el peso específico. Sí, a ver, ahorita vemos cómo está la densidad. Tenemos ahí la densidad. Sí, si nos da la densidad igual a, para obtener el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y entonces aquí nada más tenemos que la densidad la tenemos en libras masa por, es igual a 62.3 libras masa por pie cúbico. Pues esto también para multiplicarlo por la gravedad, necesitamos convertirlo a slog. Y aquí nos va a dar el mismo valor, pero sí, sí es correcto que aquí tenemos libra masa y necesitamos pasarlo a libra fuerza para que sea unidades de fuerza del peso específico. Entonces aquí necesitamos convertirlo, tenemos que este, un slog igual a 32.2 32.2 libra masa, y luego esto ahora sí lo multiplicamos por la gravedad para que se nos eliminen las libras masa, nos queden unidades de slog, que es la unidad fundamental de la masa en el sistema inglés, es el slog, y por eso tenemos que convertirlo primero a slogs para que lo podamos multiplicar por la gravedad. Y entonces la gravedad también es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces sí nos quedan las mismas unidades más bien el mismo valor, 62.3. Nada más que ahora va a ser libra fuerza entre pie cúbico. Este sería el peso específico, y entonces aquí si ponemos libras fuerza, aquí necesitamos poner la libra fuerza, que es el peso específico del. Sí, entonces aquí sí también siempre hay que recordar que la unidad de fuerza de masa, de unidad fundamental de masa para el sistema inglés es el slot, y por eso hay que convertirlo a esas unidades primero para poder multiplicar. Sería como si en el sistema internacional tuviéramos, por ejemplo, 500 gramos, tendríamos que convertirlo a kilogramos para poder multiplicar la masa por la gravedad.
Entonces sí, sería con esos mismos valores, nada más las unidades de libra fuerza. ¿Cuánto daría el valor entonces? Me da 1039.267. 1039.67. Estos van a ser libras por pie cuadrado. 267, profe, después de punto. Punto 267. Sí, entonces las unidades van a ser libras por pie cuadrado o sí, libras por pie cuadrado. Hasta ahí son libras por pie cuadrado. Hay que ponerlo en libras por pulgada cuadrada. Sería, entonces, para ponerlo a libras por pie cuadrada sería un un pie cuadrado entre 144 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto daría si lo dividimos entre 144? Me dio 7.217. 7.217. Y aquí serían libras por pulgada cuadrada, o sea, PSI 7.217 PSI libras por pulgada cuadrada, y decíamos eso sería presión manométrica. Si buscamos presión absoluta, tendríamos que sumar la presión atmosférica. Entonces, si hacemos eso nada más como ejercicio complementario, en la presión en B absoluta es igual a 7.217 PSI más la presión atmosférica, que son 14.7 PSI. ¿Cuánto daría? 21.917. 21.917 PSI. Eso, de hecho, cuando es presión absoluta, las unidades también se incluye la A al final de PSI. Entonces, PSI es unidad de presión absoluta. Entonces, si en algún lado vemos que dice que la presión es de 21.9 PSI, quiere decir que es la presión absoluta y que está sumándose también, está incluida la presión atmosférica. Y cuando no, pues no se indica. O de otro modo también se puede, en la presión manométrica también podría, en algunos lados también
lo indican como presión, como PSIG, o sea, también está por, pero eso casi no, más bien es la presión absoluta la que lleva PSIA. Y nada más ahora nos dice que la presión en el fondo del tanque. Entonces decíamos la presión en el fondo del tanque, en el punto E. También podemos obtener una relación similar a estas otras en donde obtenemos que presión en D es igual a la presión de debido a la columna de mercurio más la presión que hay en la parte superior de la columna, o sea, en el punto A. Entonces, para el punto E también sería algo parecido, sería la presión en el punto E sería la presión en B más la presión que ejerce la columna de fluido. Es decir, es la columna de fluido más la presión que existe en la parte superior. Entonces, presión en E va a ser igual a presión en B más la presión hidrostática, que es peso específico del agua por la altura por la altura que es de 10 pies. Entonces aquí podemos sustituir los valores. Sería 21.917. Bueno, si consideramos la presión absoluta, si aquí podemos primero hacer para la presión manométrica nada más. Podemos indicar aquí que esta es presión manométrica. Y podemos entonces tomar en cuenta aquí nada más la presión. La presión en B de manométrica también de 7.217 más peso específico del agua 62.3 libra fuerza por pie cúbico. Todo eso por 10 pies. Pues aquí como está en pies ya no hacemos otra conversión, nada más. Ahí nos quedaría, pero nos quedaría en libras por pie cuadrado, sí, nos quedaría en libras por pie cuadrado, entonces sí hace falta convertirlo a libras por pulgada cuadrada, porque este está en PSI, que es libra por pulgada cuadrada. Entonces habría que multiplicar aquí otra vez un pie cuadrado 144 pulgadas cuadradas. Entonces eso nos daría que la presión en E manométrica, ¿cuánto daría entonces ese resultado? $11.543. 11.543. Y serían libras por pulgada cuadrada o PSI.
Y también podemos obtener la presión en E absoluta, que sería sumando 11.543 PSI más 14.7 PSI. Y eso nos daría, ¿cuánto sería? $26.243. 26.243 PSI, PSIA. Entonces, aquí nada más nos pedía cuál es la presión, pero no nos especificaba si manométrica o absoluta. De alguna manera, si no nos indica, se entiende más como la presión manométrica, pero también la presión absoluta se puede obtener. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para terminar con esta sección y seguir avanzando a la siguiente. Entonces, si gustan anotar, dice, un émbolo tiene un área transversal de un pie cuadrado ¿qué masa debe de tener? ¿Podría repetir, por favor? Sí, un émbolo tiene una área transversal de un pie cuadrado. ¿Qué masa debe de tener? Si ejerce solo por su peso, ¿Podría repetir la última parte, por favor, profe? si ejerce solo por su peso una presión entonces si ejerce solo por su peso una presión de 10 libras fuerza por pulgada cuadrada, Profe, ¿de cuánto dijo? Perdón. 10 libras fuerza por pulgada cuadrada.
por encima de la atmosférica. En el gas encerrado en su cilindro. ¿Cómo dijo esa última parte, profe? En el gas encerrado en su cilindro. Y tómese la aceleración de la gravedad G igual a 30 pies por segundo al cuadrado. G igual a cuánto? 30 pies por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente dice que se trata de un émbolo que tiene una sección transversal de un pie cuadrado. Entonces, un émbolo se encuentra normalmente dentro de un cilindro y como lo menciona también, se encuentra dentro de un cilindro. Un émbolo también se le llama pistón y se encuentra, por ejemplo, dentro de los cilindros de la cámara de combustión del motor de los automóviles de gasolina o de diésel. Y nos dice que ejerce una presión por su propio peso sobre el gas que está encerrado en su cilindro. Entonces, vamos aquí a ilustrar cómo estaría el émbolo. Entonces decíamos, se encuentra normalmente en este caso está dentro de un cilindro y el gas que se encuentra dentro del cilindro pues está en esta parte de aquí entre el cilindro y el émbolo. Ahí es donde se encuentra el gas y el gas se encuentra bajo cierta presión que es la presión que ejerce el émbolo y esta presión se debe a su peso. Ahí nos dice que el área es de un pie cúbico y también nos dice que la presión por encima de la atmosférica, o sea, presión manométrica,
es igual a 10 libras fuerza por pulgada cuadrada. O sea, 10 psi. Y también nos dice que es por encima de la atmosférica. Luego nos dice que la aceleración g igual a 30 pies por segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad. Y entonces, lo que necesitamos determinar es la masa. La masa de ese émbolo que ejerce una presión. Entonces necesitamos determinar la masa que ejerce ese émbolo. Entonces, ¿cómo podemos determinar la masa del émbolo? ¿Alguna idea? Sí, nos dice que la presión que ejerce se debe a su peso. El peso es una fuerza que ejerce el peso es la fuerza de atracción debido a la fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos debido a la gravedad y al peso y a la masa de los cuerpos también. Entonces, básicamente el peso es una fuerza, es la fuerza que ejerce. Y nos dice que ejerce una presión. Lo que tendríamos ahí es que la presión, bueno, podemos usar la definición de presión que es igual a la fuerza sobre área. La fuerza debe ser perpendicular al área, la fuerza para la presión. Entonces la presión es igual a la fuerza sobre área y la fuerza que ejerce el émbolo se debe a su peso, entonces igual a su peso básicamente porque decíamos el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos debido a la fuerza de gravedad y a su masa. Entonces sería la fuerza es igual al peso sobre el área, básicamente. De ahí podemos obtener la fuerza es igual a la presión por el área. De ahí nos dan la presión que ejerce, que es de 10 libras fuerza por pulgada cuadrada, y nos dan el área. Entonces básicamente conocemos la fuerza, la fuerza, tenemos la presión, tenemos el área. Y podemos obtener esa fuerza. Sería la presión de 10 libras fuerza libras fuerza por pulgada cuadrada por
por el área que está en pies cuadrados, entonces también hay que multiplicar por el factor de conversión para convertir las pulgadas cuadradas a pies cuadrados o los pies a pulgadas. Entonces, si usamos aquí un pie cuadrado igual a 144 pulgadas cuadradas para que se nos eliminen las pulgadas cuadradas y nos quede libras por pie cuadrado y luego por el área de un pie cuadrado. Aquí había puesto pie cúbico, pero es pie cuadrado. Son unidades de área entonces un pie cuadrado. Entonces eso nos permite determinar la fuerza que ejerce el émbolo y decíamos esa fuerza es igual a su peso. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza? $1,440 libras fuerza, ¿no? 1440 libras fuerza. Entonces decíamos esa fuerza es igual a su peso. Esta fuerza es igual al peso y es igual aquí a la masa por la gravedad. Masa por aceleración y la aceleración es igual a la gravedad. Entonces de ahí podemos obtener que la masa, esto implica que la masa es igual al valor que obtuvimos de la fuerza entre la gravedad. Entonces, como conocemos la fuerza y conocemos el valor de la gravedad, podemos obtener el valor de la masa. Aquí mismo lo podemos sustituir igual a 1440 libras fuerza entre el valor que nos dan para G, que es de 30 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí podemos obtener el valor para M, para la masa. ¿Cuánto daría el valor de la masa? 48. 48. Y las unidades son de slug, porque estamos dividiendo la fuerza entre la aceleración y dividiendo la fuerza entre la aceleración nos da la masa en unidades fundamentales de masa, que es en el slug. Entonces ahí ya tenemos la masa en esas unidades y lo podemos convertir a libras masa. Entonces la masa podemos convertir 48 slug por un slug igual es igual a 32.2 libras masa, y entonces ahí nos quedaría la masa en unidades de libra masa. ¿Cuánto daría? 48 por 32.2. Da 1545.6.
545.6 libra masa. Entonces, básicamente sería la masa que tiene el émbolo para poder ejercer, para que tenga un peso igual a la fuerza que produce esa presión. Y nos dice que es una presión por encima de la atmosférica. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si la presión que nos dan, en vez de decir presión por encima de la atmosférica, si fuera la presión absoluta? Tendríamos que restar la presión absoluta menos la presión atmosférica para obtener la presión por encima de la presión atmosférica. Aunque de hecho, como vemos aquí, la presión manométrica es 10. Si nos hubieran dicho que es presión absoluta y restamos la presión atmosférica, que es de 14.7, ya nos daría un valor negativo. Entonces, vamos ya para terminar esta sección de lo que es la introducción, el fundamento teórico de la primera unidad. Vamos a aquí ya nada más nos marca lo que es la ley de la conservación de la masa y el principio de la conservación de la masa. Formas de energía ya lo mencionamos, principios de conservación de la masa, básicamente, o eficiencia de la energía. De hecho, esto lo vamos a estar mencionando en las unidades siguientes cuando vemos lo de la primera ley de la termodinámica, lo que es la eficiencia de la conservación de la energía o de la conversión de la energía y formas de energía. Todo esto, pues nada más mencionamos lo que son las formas de energía, el principio de conservación de la masa, también nada más lo mencionamos muy rápidamente porque en sí lo estaríamos viendo más a detalle en la siguiente unidad o en las siguientes unidades. Y la manera de introducción como es esta unidad que se trata del fundamento teórico, nada más lo estaríamos mencionando entonces. Y entonces la conservación del principio de conservación de la energía, de la masa. Principio de conservación de la masa. Entonces, también lo que nos dice este principio, y de hecho ya lo habrán aprendido más anteriormente
cursos anteriores, inclusive desde la secundaria o inclusive en la vida cotidiana, hemos observado que la masa se conserva y que no se crea, no se destruye, simplemente se transforma. Cuando dejamos algo en la mesa y regresamos y ya no está, sabemos que no se desapareció, alguien se lo llevó. Y entonces, básicamente esto mismo que observamos en la vida cotidiana y que aprendemos ya desde la secundaria inclusive, ahora lo aplicamos para un sistema y también lo pudieron haber visto en mecánica de fluidos y ya la llevaron o lo están llevando también. Esta otra materia también ahí entonces en mecánica de fluidos a este principio de conservación de la masa se le conoce como ¿cómo se le conoce a alguno de ustedes lo recuerda? Se conoce como la ecuación de continuidad. Entonces es el principio de conservación de la masa y en mecánica de fluidos decíamos se conoce como la ecuación de continuidad y aquí vamos a estarla aplicando en termodinámica para un sistema y decíamos que un sistema puede ser abierto, puede ser cerrado. Un sistema también habíamos mencionado anteriormente, es otro concepto muy importante en termodinámica que siempre vamos a estar utilizando. Y un sistema es una región del espacio que se aísla para su estudio y que nos interesa. Entonces, ahí es donde vamos a estar aplicando la ley de la conservación de la masa. Y es lo mismo que se conoce en mecánica de fluidos como la ecuación de continuidad. Y parte de las observaciones, y sí, o se deriva a partir de las observaciones que decíamos de que la materia no se crea ni se destruye la masa, sino que se transforma y entonces de ahí que el principio de la conservación de la masa lo que nos dice es que la masa que entra en un sistema o bien puede ser la suma de todas las masas que entran en un sistema porque un sistema también puede tener varias entradas y varias salidas. Entonces la suma de todas la masa o las masas de entrada menos la suma de todas las masas, que sea la suma de toda la masa que entra, la suma de toda la masa que sale, o las masas que entran, las masas que salen, en caso de que se considere como un sistema que tiene varias entradas, varias salidas. Va a ser igual al cambio. El cambio lo podemos denotar como delta M, el cambio de masa en el sistema. Entonces
Pues, también decimos es la misma forma también que se aplica también en mecánica de fluidos, lo que entra en un volumen de control. En mecánica de fluidos se utiliza el volumen de control, que también es lo mismo que un sistema abierto. Y lo que entra menos lo que sale debe ser igual al cambio de masa en el sistema. Sin embargo, por ejemplo, en mecánica de fluidos, en ocasiones manejamos, por ejemplo, fluidos que no son compresibles, fluidos incompresibles o que se consideran incompresibles como los líquidos, por ejemplo, el agua. Y entonces como es incompresible, o sea, entonces no cambia su densidad, no se acumula dentro del volumen. Y entonces lo que entra debe ser igual a lo que sale. Si lo que entra igual a lo que sale, y entonces, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, por ejemplo, para flujo de líquido incompresible en, en una tubería, por ejemplo. Entonces, si se acuerdan que la velocidad en 1 por el área en 1, en la sección 1 es igual a la velocidad 2 por el área en la sección 2. Entonces, esto aplica, decimos, cuando esto es incompresible, la densidad es igual a constante. Entonces ahí de otro modo, se incluye la densidad. Cuando no es incompresible, se incluye también la densidad en eso. Entonces, básicamente es la forma de ecuación de la conservación de la masa. Decíamos aquí, nada más lo estamos mencionando básicamente a manera de introducción en este capítulo de fundamento teórico, que es la primera unidad, y más adelante en las siguientes unidades vamos a estarlo utilizando más junto con la conservación de la energía. Y en sí, estos principios de la conservación de la masa y la conservación de la energía son muy importantes para la solución de los problemas. Y en mecánica de fluidos, además, también se utiliza la conservación del momento. Entonces, estas ecuaciones, la ecuación de la conservación de la masa, de la energía y del momento, nos permiten predecir, por ejemplo, el movimiento de un fluido, el movimiento, el comportamiento de los fluidos. Son las ecuaciones fundamentales. Entonces, hasta aquí dejaríamos para esta unidad. Y entonces estaríamos empezando a ver la siguiente unidad, que es de gas ideal. Se trata sobre gases ideales y sustancia pura. Entonces, sí, pasamos entonces a ver lo de
Pues aquí vamos a ver lo que es gases ideales y sustancia pura. Nos habíamos mencionado anteriormente que un sistema se caracteriza por sus propiedades y y estas propiedades son como, por ejemplo, la presión, la temperatura y estas propiedades definen el estado del sistema. Entonces, habíamos mencionado anteriormente lo que es el sistema termodinámico, que puede ser abierto, puede ser cerrado, y lo que es un estado. Entonces, sí mencionamos que un estado está definido por las propiedades, el estado de un sistema. Y en un sistema pues puede haber diferentes sustancias, en particular los gases ideales y las sustancias puras. Pues vamos a comenzar con lo que son los gases ideales y podríamos también comenzar con la sustancia pura. Normalmente se pueden estudiar estos temas de manera eh, sin importar el orden, en este caso, digamos, empezar con gases ideales o empezar con sustancia pura. Sin embargo, aquí nos marca empezar con los gases ideales. Sí, normalmente, de hecho, se empieza en algunos casos con sustancia pura. Y sustancia pura es algunas sustancias que no cambian su estado al pasar más bien, no cambian su composición al pasar de un estado a otro, como por ejemplo el agua. Si el agua se encuentra en un estado sólido, líquido o vapor, su composición no cambia, sigue siendo su composición, sí, su composición química sigue siendo la misma composición química del agua en cualquier estado que se encuentre. Y a ese tipo de sustancias que tienen ese comportamiento se llaman sustancias puras. El aire no precisamente cumple con este comportamiento porque cuando el aire es una mezcla de diferentes gases y es un gas, pero que se compone de una mezcla de diferentes gases y el principal, por ejemplo, el principal componente es el nitrógeno. Otro componente importante es el oxígeno, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y luego un 1% de otros gases. Cuando se comprime o se enfría o de alguna manera lo pasamos a forma líquida, por ejemplo, diferentes gases tienen diferentes puntos de, 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 ¿cómo se llama? De congelación o de donde pasan de gas a líquido. Y entonces ya no mantiene la misma composición. Y también cuando se pasa de líquido a gas o inclusive tienen diferente, la composición varía, ya no es homogénea y por eso ya no se comporta de esa manera, ya no se considera una sustancia pura. Sin embargo, a bajas presiones sí se puede considerar en algunos casos el aire y algunos otros gases que son
como por ejemplo, digamos, un gas, el nitrógeno o algún otro gas que sí se mantiene con su misma composición. Y algunos refrigerantes también se consideran sustancias puras. Esas serían las sustancias puras. Y los gases ideales son los gases que tienen un comportamiento ideal. Esa sería su definición de un gas ideal. Y tienen un comportamiento ideal, quiere decir que satisface la ecuación de los gases ideales. Y esa también sería otra definición del gas ideal o gases ideales que cumplen con esa ecuación. Y la ecuación de los gases ideales es una ecuación de estado. Es decir, es una ecuación de estado. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona las variables o las propiedades que entonces decíamos, vamos a comenzar con gases ideales. Sería la primera parte de esta unidad, sería gases ideales. Entonces, si gustan anotar, un gas ideal es aquel que satisface la ecuación de estado de los gases ideales. Otra definición sería ecuación de estado. Ecuación de estado es una ecuación que relaciona las propiedades o variables que definen el estado de un sistema. Que definen, ¿qué, profe? El estado de un sistema. Punto y seguido. Se requieren dos propiedades para definir el estado de un sistema. Y entonces decíamos, una ecuación de estado relaciona las propiedades que nos definen un sistema, como por ejemplo, ¿qué propiedades habíamos mencionado?
Entonces habíamos mencionado que algunas propiedades son la presión, la temperatura, el volumen. Entonces decíamos, una ecuación de estados nos relaciona las propiedades del sistema. Entonces, por ejemplo, decíamos las propiedades son temperatura y volumen. Una ecuación de estado nos relaciona la temperatura con el volumen de un sistema. Bueno, no nomás esas dos o más propiedades podrían estar relacionadas. Y también podrían escribir ecuación de estado de gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal relaciona las propiedades que determinan el estado de un gas ideal. Las propiedades que, ¿qué, profe? Que determinan el estado de un gas ideal. Sí, entonces vamos a comenzar por la ley general del gas ideal. Ley general del gas ideal o de los gases ideales. Entonces esta ley o esta ecuación también probablemente ya la han manejado, ya la han trabajado. Nos dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Entonces esta constante es la constante del gas, no es esa es la constante del gas. Sin embargo, también esta constante o se puede sustituir por la constante ideal de los gases. Entonces, esta R del gas es igual a la constante universal de los gases dividida entre el peso molecular del gas.
constante universal de los gases entre el peso molecular. Entonces, tomando en cuenta esta constante universal de los gases, también se puede escribir esta ecuación como presión por volumen es igual a N RU por la temperatura, por T. Entonces aquí podemos también decir dónde presión, bueno, P es la presión absoluta. Aquí en estos casos también vamos a estar manejando la presión absoluta. V es el volumen. T es la temperatura. M es la masa. M minúscula es la masa y ¿qué más tenemos ahí? El N. N es el número de moles. N es el número de moles y luego ¿qué más tenemos ahí? La R. R del gas. Vamos a poner primero RU. Constante universal. De los gases ideales. Y R del gas es constante del gas. Del gas del cual estamos, del gas que estamos utilizando en particular. El gas utilizado, digamos. Esta R del gas se utiliza porque resulta ser más conveniente a veces utilizar esta constante directamente. Se facilita en algunos casos el utilizar esta constante directamente nos da un valor que podemos utilizar cuando conocemos la masa directamente. De otro modo, si no necesitamos conocer el número de moles y utilizar la constante universal. Decimos aquí la temperatura también debe ser temperatura absoluta. Temperatura absoluta, presión absoluta. Entonces, por ahí hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Bueno, la constante podemos anotar los valores o bueno, lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Y vamos entonces a pasar lista nada más.
Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cureño Vázquez, Presente. Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Presente. López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, Presente. Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, Presente. Ortiz Ramírez, Presente. Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Me dijo que se le fue el internet, profe. ok, está bien. Vital Espejel, Presente, profe. y ¿quién faltaba? Alguien faltaba que no esté en la lista. Pérez Cerón, Pérez Cerón. Ujú. Ángel Alonso. Sí. Entonces ya serían todos. Entonces sería todo como ya terminamos la primera unidad, estaría asignando una tarea en los siguientes días, se estaría poniendo en Classroom alguna tarea para la primera unidad para que vayan comenzando a hacer algunos ejercicios para que no se amontone para junto con la segunda unidad y el examen estaría haciéndose junto a la unidad 1 con la unidad 2. Pero sí, en los próximos días estaría asignando una tarea en Classroom para esta unidad. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. ¿Algún comentario? No, ¿Dónde profe. podemos ver los videos? ¿Perdón? ¿Dónde podemos consultar las grabaciones de la clase? Sí, bueno, necesito subirlas en algún Drive o algo así, sí, las podría poner ahí y ya si están interesados ya les pongo el link también en Classroom, yo creo, sí. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué libro está sacando los ejercicios? Sí, para la tarea va a ser del termodinámica de Sengel. Sí, lo anotamos en la bibliografía de Sengel-Wolfs termodinámica. No recuerdo la edición o otros datos, pero es muy conocido el libro. Gracias, profe. Sí.
Sí, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente. Luego, profe, Profe, gracias. hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. profe. Sí, hasta luego.